¿Qué tal, amigos de CRM Noticias? Estamos acompañados este día por Beatriz Martínez, que es la directora titular de la Asociación Entre el Sol y una Estrella, una asociación que visibiliza un tipo de maternidad de la que no se habla mucho, de la que regularmente las personas no sabemos mucho, pero hay muchas mujeres y hombres que viven este tipo de maternidades, este tipo de paternidades, en donde pierden a un bebé al nacer o antes de nacido. Para hablar de este tema, pues les presento a Beatriz. ¿Cuál es el tipo de maternidad del que vamos a hablar el día de hoy? Ok, bien, pues Entre el Sol y una Estrella nace justamente de una experiencia personal. Yo van a ser 9 años en el mes de agosto que justamente viví la pérdida de mi hija Samantha, es mi segunda hija, a las 39 semanas de gestación. Y entonces, pues bueno, a partir de esta experiencia que yo viví, me di cuenta justamente de que son situaciones, el duelo gestacional perinatal y neonatal es un duelo que es invisible y que también empecé a darme cuenta, ¿no?, de lo invisible que son estas maternidades y estas paternidades. Entonces me di cuenta que es un tema tabú, un tema del que no se habla, del que pocas veces la sociedad, ¿no?, y las personas llegan a expresar a raíz de estas experiencias cuál ha sido el proceso que han llevado, ¿no? Entonces, realmente ahí fue justo donde vi la necesidad de crear justamente una organización que brindara ayuda y apoyo a las mamás, a los papás y en realidad también a las familias que pasan por estas pérdidas. Entonces, la maternidad de la cual vamos a hablar el día de hoy, pues es de la maternidad en duelo, ¿no? Justamente por la muerte de un bebé. Y justamente, bueno, pues también la asociación da acompañamiento a estas familias, ¿no? ¿Qué tipo de acompañamiento se puede dar en este tipo de paternidades y maternidades? Bueno, en la asociación brindamos desde acompañamiento psicológico, también acompañamiento tanatológico y también facilitamos círculos de duelo. En los círculos de duelo pues participan tanto mamás y papás. Permiten pues básicamente lo que es la expresión emocional, el compartir experiencias con otros pares que han pasado por situaciones similares y sobre todo sentirse acompañados, sentirse comprendidas, ¿no?, por estas situaciones que van viviendo y poder comprender, ¿verdad?, que pues somos mamás, aunque nuestros bebés hayan fallecido, seguimos siendo madres. Pero, ¿por qué tenemos que hablar, bueno, de este tema? Sí, ¿por qué es importante? Porque pues lamentablemente como es un tema que se vive en silencio y en soledad, estos procesos de duelo, estas maternidades, llegan a repercutir lamentablemente, a generar un impacto muy profundo tanto en la salud emocional como en la salud mental y en la vida de estas mujeres, de estas madres y de estos padres. Entonces, el por qué es importante hablarlo, pues justamente para prevenir afectaciones de salud mental, para prevenir depresiones, para prevenir ansiedades. Incluso sabemos que según las estadísticas, el 80% de los matrimonios de las parejas se llegan a separar después de la muerte de un bebé. Entonces es un tema que de verdad tenemos que abordar y tenemos que atender, porque 1 de cada 4 mujeres lamentablemente ya ha vivido o va a vivir en un futuro la pérdida de un bebé. ¿Por qué se vive en silencio? ¿Y por qué habrá tanto tabú en este tema? ¿Por qué? Porque para la sociedad ese bebé no existió. Entonces, cuando no te ven con un bebé en brazos, con un hijo al lado tuyo, realmente para la sociedad pues no eres mamá. Entonces, eso es lo que dificulta estas maternidades. El hecho de que es una maternidad que es invisible, que no se valida. Pero no por el hecho de que no esté este bebé en brazos significa que no existió, ¿no? Al final sigue siendo mamá, aunque ese bebé ya no esté presente. El vínculo, el amor se forjó. ¿Por qué? Porque hubo un embarazo, hubo amor, hubo expectativas, hubo sueños, hubo ilusiones. Y ese vínculo no termina realmente con la muerte, sigue aún más allá de la muerte.
Entonces es difícil para quienes hemos vivido estas situaciones de perder a un bebé porque para la sociedad no eres madre. Por lo tanto, ahora que se viene el 10 de mayo, pues evidentemente si no ven a tu hijo en brazos, pues a veces no tienes ese derecho de celebrar o de llamarte mamá. Y justamente pues lo acabas de decir, ¿no? El llamar mamá, ¿no? ¿Desde cuándo se empieza a maternar? Es una pregunta que a veces parece como tan sencilla y que también se ha vuelto tan difícil. Pienso yo que tal vez tiene que ver más con los prejuicios de las personas, ¿no? Pero ustedes como mamás de bebés no nacidos, ¿en qué momento consideran que se comienza a maternar? Desde el momento de la concepción, ¿verdad? Porque incluso a veces antes, biológicamente, pues sabemos que a partir de la concepción, ¿no? Pero realmente las parejas, las mujeres, los varones, las parejas, desde antes del embarazo ya empiezan justamente a tener estas expectativas, estos sueños, estas ilusiones de cómo va a ser la vida con un hijo, con una hija. Y entonces, pues desde que llega ese positivo, tú ya te forjaste toda una vida con ese hijo. Entonces, evidentemente, esa maternidad pues no termina, ¿verdad? Con la muerte, y se forja pues desde muy temprano tiempo, ¿no? Y bueno, ahorita mencionas algo que es muy importante, ¿no? Que a estos bebés se les debe de nombrar, a estas maternidades se les debe de nombrar. Y hay un concepto que ahí sí me gustaría tú que ampliaras el concepto, a lo que se les llama bebé mariposa. ¿Y qué es un bebé mariposa? ¿Y por qué se le llama así? Bueno, hay varios conceptos. Realmente estos conceptos los hemos básicamente acunado y apropiado quienes hemos pasado por estas experiencias. Pero bueno, voy a partir ahora sí que desde la raíz, ¿no? Hay varios conceptos. El primero se le llama bebé cometa. Es el bebé que muere durante las primeras semanas de gestación. Después está lo que es el bebé estrella. Es quien muere de la semana 22 de gestación en adelante, también dentro del vientre materno. Y posteriormente pues está lo que ya es el bebé mariposa. Respondiendo a tu pregunta, es el bebé que sí nace con vida, pero que fallece a los pocos días o semanas después del nacimiento. También hay un bebé paloma, que es el bebé que muere ya en los primeros meses o en los primeros años de vida. Y está lo que viene siendo el bebé arcoíris, que es el bebé que viene después de la pérdida. Es una nueva gestación después de haber tenido una pérdida. Y está por último lo que es el bebé luna. El bebé luna nace después del bebé arcoíris. Y también se les llama bebé amanecer al bebé cuando vienen pérdidas de gemelos, pérdidas múltiples. Está el bebé amanecer, que es quien queda, digamos, con vida, y el bebé atardecer es el bebé o bebés que fallecen cuando nacen varios bebés, ¿no? Entonces hay varios términos, pero pues son términos pues ahora sí que coloquiales, ¿no? Que hemos adoptado para poder de alguna manera simbolizar la existencia y la vida de nuestros hijos, y con la que toda la comunidad pues nos hemos identificado, ¿no? Y justamente, bueno, pues es muy interesante cómo hay tantos conceptos. Creo que, el que yo había escuchado más era un poco el bebé arcoíris. Justamente ahora con todo lo de COVID creo que se popularizó mucho ese término porque pues esos nacimientos fueron vinculados justo a las pérdidas de familiares del COVID, ¿no? Pero en este mismo sentido se aprobó una iniciativa en el Congreso, ¿no? Por eso te preguntaba también si nos puedes contar en qué consiste esta iniciativa que fue aprobada en el Congreso. Claro, pues yo encantada, ¿verdad? Esta iniciativa pues se gestó, hablando ahorita de maternidades, se gestó por allá desde el año 2018 como un sueño de una servidora, de la experiencia que viví, ¿no? Vi toda esta necesidad de crear protocolos en los hospitales para atender a todas las madres que pasan por estas situaciones, porque de verdad es que pues hay mucha violencia obstétrica en los hospitales y hay ausencia total de estos protocolos. Entonces
nació como un sueño que se concretó justamente en el año 2024. Por ahí pues vi una oportunidad de participar en lo que fue el tercer Parlamento de las Mujeres en 2023. Afortunadamente pues fui seleccionada para poder proponer, ¿no?, un proyecto que en este caso es Código Mariposa. Y posteriormente, después de proponerlo, pues afortunadamente el Congreso nos apoyó para poder de alguna manera llevarlo a hacerlo una iniciativa de ley que se presentó en el mismo año, en el mes de septiembre, y se aprobó en 2024 afortunadamente. Este protocolo tiene 9 puntos clave. El primero es pues la capacitación al personal de salud, al personal sanitario tan importante, y más que capacitación yo creo que es una sensibilización, ¿verdad? Sensibilizarnos como profesionales de la salud para poder atender estos casos. Otro de los puntos importantes es la colocación justo de una mariposa morada en la cabecera de la cama de la mujer que pierde un bebé, y también en el expediente. Y otro punto, el tercero y muy importante, pues es que tengan ellas a lo que nosotros llamamos sala mariposa, que es una sala especial en donde solamente ingresan mamás que han perdido bebés durante gestación, parto o al nacer. ¿Y esto para qué? Pues precisamente para minimizar las repercusiones a nivel emocional y psicológico, que a veces vienen derivadas justamente de compartir habitación con mamás embarazadas, con bebés vivos, escuchando el llanto, viendo cómo otras familias llegan a felicitar, pues a dar la bienvenida a ese nuevo bebé, ¿verdad? La verdad es muy, muy lamentable el tener que ver todo este escenario. Entonces está la sala mariposa también dentro de la iniciativa, y hay una sala que se llama sala de despedida. Es un espacio en donde mamá, papá y familia pueden despedirse de su bebé, tomarle fotos, tomar un mechoncito de su cabellito, las huellitas de sus manos, de sus pies, despedirse, hacer algún ritual de despedida acorde a sus creencias religiosas. Esto es muy importante porque ayuda en la elaboración de un duelo sano. Y también otro punto importante es que las mujeres reciban, estas mamás, información clara, oportuna sobre la lactancia en duelo, que también es otro tema invisible. Cuando un bebé fallece a partir de la semana 13 de gestación, es posible que pueda generar leche materna. Entonces muchas de las ocasiones no se recibe esta información, y es bien importante que ellas sepan que su cuerpo va a producir leche y cómo pueden inhibir esta producción. Otro punto importante es pues la atención psicológica o tanatológica en el momento, desde la noticia, durante la estancia del hospital y post salida del hospital, ¿no? Entonces ese es otro punto muy importante, que haya un seguimiento psicológico después del parto. Y otro punto es que se creen bancos de leche, en donde estas mamás, estas mujeres también puedan donar, si ellas así lo deciden, tengan también esta opción de donar esa leche para otros bebés que lo necesiten. Y el último de los puntos es crear comités de investigación para prevenir justamente la muerte gestacional, perinatal y neonatal, y también la muerte materna. Entonces básicamente son estos 9 puntos. ¿Tú consideras que a partir de que se aprobó esta iniciativa, consideras que ha sido aplicada de manera asertiva en los hospitales actualmente en San Luis Potosí? Aún no, lamentablemente. Hace ya 2 años que se aprobó, justamente en el mes de abril se cumplieron, acabamos de cumplir 2 años que se aprobó la iniciativa, pero lamentablemente apenas 3 hospitales en todo el estado son los que cuentan con el protocolo. Entonces, desde la organización, desde Entre el Sol y una Estrella, continuamos trabajando para seguir impulsando que verdaderamente se lleven a cabo estos puntos, porque realmente la realidad es que muy seguido, muy frecuentemente nos llegan mamás, mujeres a la organización con sus historias, y realmente es muy triste ver que no están dándole la importancia, a pesar de que ya está en la ley y ya es una obligación que ellos tienen que cumplir. Ya no es si me gusta o no me gusta, si quiero o no quiero, es que lo tienen que hacer. Y lo más lamentable es que sigue habiendo bastante violencia obstétrica también. Y justo pues en este tema y con este tipo de violencia que hay
O sea, bueno, una cosa es como que no se aplica, pero ¿qué se puede hacer o qué necesita una persona que está pasando por este tipo de duelo en el momento justo en el que sucede? O sea, ¿cuáles son las primeras atenciones o la primera cosa que podemos hacer o que puede hacer el personal médico o las personas que estamos en el entorno de este tipo de maternidades y paternidades? Bueno, ya viendo experiencia con las atenciones que ustedes han tenido, ¿qué es lo primerito que es súper importante ofrecer y también detectar, ¿no? O sea, ¿cómo identifico yo que una persona está pasando por este tipo de duelo? Porque a veces también los duelos son diversos, ¿no? Pero ¿cómo los ayudamos y cómo los detectamos, ¿no? Mira, lo primero es darles la información necesaria. Además de que es un derecho, es necesario en el momento. En ese momento a veces hay muchas preguntas por parte de mamá, por parte de papá, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que se complicó? ¿Por qué? Porque pues la realidad es que en el embarazo suceden muchas situaciones, ¿no? Entonces ellos necesitan información clara, veraz, oportuna. Es lo primero, informarles. Y la recomendación es que justo sea la persona que dé la noticia un psicólogo o un tanatólogo. ¿Por qué? Porque lo recomendable es que haya alguien que esté capacitado para precisamente brindar la información, pero también poder contener, poder acompañar de manera humana, empática y respetuosa. Es lo que necesitan en ese momento una mamá o un papá. Empatía, comprensión, humanidad, información. Información, te decía, con respecto a qué fue lo que pasó, información sobre lo que va a pasar posteriormente, qué es lo que se va a hacer, sobre los trámites legales que se tienen que hacer, funerarios incluso, y pues en el caso de que se requiera brindarle esa contención y ese acompañamiento, a veces no necesitas que precisamente te digan algo para tratar de eliminar tu dolor, sino que te escuchen, que estén ahí, que te pregunten qué necesitas en este momento, cómo puedo apoyarte. Entonces, yo creo que lo principal es la sensibilidad, la información, la empatía y el humanismo. Supongo que también debe haber frases o cosas que luego les dicen a las mamás, a los papás cuando esto pasa, que duelen o que hoy dan coraje, ¿no? O que deberíamos evitar decir, ¿no? ¿Cuáles son estas palabras, frases o situaciones que tenemos normalizadas las personas que no estamos viviendo esta situación y que debemos evitar al tener contacto con este tipo de maternidades? Bueno, algo muy común que sucede, sobre todo en los espacios hospitalarios, ¿verdad? Es, pues no te preocupes, en 3 meses lo puedes volver a intentar, ¿verdad? Entonces hay que evitar decir estas frases. ¿Por qué? Porque era su hijo, era su hija. No es un feto, no es un no nacido, no es un óbito, era su hijo. Y muchas de las ocasiones ya tenía un nombre, ya tiene un nombre. Entonces hay que nombrar a los bebés por su nombre, validar su existencia, eso es lo principal. Otra de las frases, pues eres joven, ¿no? Eres joven, ya tendrás más, deja de hablar de él o de ella, ya olvídalo, ya supéralo. Yo creo que la muerte de un hijo no es algo que tienes que superar, es algo que tienes que integrar en tu experiencia de vida y que durante ese proceso de duelo evidentemente vas a transformar también. Y evidentemente pues estas frases duelen muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Hay otra que también es muy frecuente y es que pues fue mejor, ¿no? Que se muriera chiquito, porque si hubiera sido grande te hubiera dolido más. Como si la edad determinara cuánto puedes tú amar a una persona y en este caso a un hijo. Entonces el dolor puede ser el mismo si tu hijo murió a las 20 semanas de gestación dentro del vientre o que si murió a los 70 años de edad. Es el mismo porque es un hijo y al final el vínculo está y permanece aún más allá de la muerte. Entonces no hay una máquina, ¿verdad?, que nos pueda decir cuánto te tiene que doler para poder medirlo, ¿no? Pero evitar estas comparaciones, ¿no? O de que a mi vecinita también le pasó y mira, ella anda como si nada. Realmente esto lo único que hacen es agregarle más dolor al que ya de por sí existe.
Y bueno, pues en medio de todo esto me imagino que para ti debe haber sido también muy difícil el proceso de, o sea, bueno, de pasar por una maternidad así, a apoyar a otras personas, a tener una asociación. O sea, ¿cómo lo haces? O sea, cómo, cómo conllevas esto, ¿no? ¿Cómo lo pones sobre la balanza, ¿no? La asociación con tu experiencia. Claro, pues fue todo un proceso. La verdad es que yo empecé con círculos de duelo precisamente para mamás y para papás, siendo una mamá también en duelo, que únicamente en aquel momento quería facilitar estos espacios para poder compartir experiencias, para sentirnos acompañados. Y durante este proceso pues fui sanando, ¿no? Evidentemente trabajando en mi propio proceso personal. De ahí nació justamente pues mi vocación por la psicología. Ahora soy psicóloga, soy tanatóloga, también especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y nació mi amor, ¿no? Como por estas disciplinas. Y la verdad es que mi carrera me ayudó muchísimo, mi carrera profesional, a sanar, a poder tener mayor comprensión de lo que son estos procesos y poder separar lo que es pues mi proceso individual y personal y lo que es el proceso de acompañamiento con mis dolientes, con mis pacientes, ¿no? La verdad es que en este caso hay algo que muy frecuentemente, tanto en la organización como en el acompañamiento individual, hacen mucha referencia quienes son acompañados, y es que logren encontrar esa empatía, esa comprensión, porque existe ya un antecedente de que pues personalmente yo lo llegué a vivir. Entonces eso genera una mayor conexión y un mayor vínculo terapéutico entre el paciente y el terapeuta, ¿no? Entonces de esta manera pues se ha logrado sobrellevar, pero creo que antes de yo atender estos procesos, pues evidentemente tuve que trabajar en mi propio proceso, poder también cerrarlo para poder abrir paso ya a acompañar de manera profesional. Y también llevas una maternidad en vida, ¿no? Entonces, ¿qué representa para ti o qué ha sido lo más difícil? Por ejemplo, hoy en el marco del Día de las Madres o cada Día de las Madres, ¿qué es lo más difícil para ti, pues, de poner estos dos tipos de maternidad en un espejo? Híjole, pues no es nada sencillo, ¿eh? Es una maternidad, les digo yo, ahora sí que entre el cielo y la tierra. Por un lado, pues está mi hija aquí, afortunadamente de 11 años, Judith, quien me acompaña aquí en la vida, y agradezco ahora sí que cada día por ello, ¿verdad? Por tener esa oportunidad de poder maternar también en la vida. Pero evidentemente, pues siempre es difícil, ¿no? Que lleguen estas fechas, obviamente te mueve mucho emocionalmente. Y pues lo que a mí me ha funcionado es darle a cada una justamente ese espacio, ese tiempo. Son maternidades muy diferentes, ella aquí en la vida, Sam en el cielo, pero yo creo que lo que siempre ayuda en estas fechas es darles ese espacio a cada una, es darle el espacio a mis maternidades diversas, siempre les digo yo, y poder reconocerme, ¿verdad? Como mamá en ambos espacios. Entonces, el realizar alguna actividad simbólica en donde pueda hacer presente a mi hija del cielo, siempre es algo que me ayuda a sobrellevar ambas maternidades. Con todo el movimiento que has logrado y con todas las personas que ahora te acuerpan, ¿qué le dirías a Sam si la tuvieras enfrente de ti? Gracias. Gracias por haberme elegido como tu mamá y por haberme cambiado la vida. Porque gracias a ti, pues ahora hemos logrado acompañar a tantas familias. ¿A cuántas familias ha apoyado más o menos entre el Solín Estrella? Uy, muchísimas. Trabajamos a nivel estatal, nacional e internacional, pero pues han sido demasiadas. La verdad es que no tenemos una cuenta exacta, pero miles de familias. Uh-huh. Excelente. Y siguen. Incluso seguimos. Tienen ahorita una campaña. ¿Nos puedes platicar de esta campaña también? Sí, claro. Se lanzó el día 1 de mayo, justamente el día 1 de mayo es el día de la mamá en duelo.
y este día la lanzamos. La campaña se llama Mi maternidad también existe. Es una campaña justamente que busca visibilizar estas maternidades diferentes, maternidades diversas, pero al final maternidades. Y esta campaña busca visibilizar estas maternidades a través de videos en donde diversas mamás pues nos comparten su experiencia de su maternidad diversa, diferente, su maternidad del cielo, en donde pues ellas comparten de dónde nos acompañan, el nombre de sus bebés, tienen la oportunidad de visibilizarlos, de nombrarlos, de poder exponer cómo ha sido esta maternidad diferente para ellas, qué les han enseñado sus hijos, a pesar de no estar físicamente a su lado, y qué mensaje también le quieren dar a la sociedad. Es una oportunidad para que ellas se puedan abrir y puedan dejar este mensaje, porque pues muchas de las veces estos procesos y estas maternidades se viven en silencio. Entonces es una oportunidad para alzar la voz, para identificarse como madres, que es algo que muchas de las veces cuesta, sobre todo para aquellas mamás, para aquellas mujeres que lamentablemente su primer bebé fue el que falleció y que aún no tienen hijos que las acompañen en la vida. Todavía es aún más difícil. Entonces es una oportunidad para poder hacerlo visible, para poder nombrar que su maternidad también existe y que la maternidad pues no termina con la muerte. La verdad es que creo que es muy importante visibilizar este tema porque pues es un tipo de maternidad que se mantiene muy oculta todavía. Se ha tenido avances como la iniciativa que fue aprobada en el Congreso, sin embargo pues es una lástima que todavía no se ha implementado de manera bien, ¿no? Y creo que también es muy lamentable que las personas que estamos alrededor y que no vivimos esta experiencia no tengamos la sensibilidad suficiente para poder acompañarles, ¿no?, a las maternidades que viven un duelo así, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a la población en general para sensibilizar, para invitarlos a que se informen sobre este tema? Y a lo mejor hasta un consejillo, ¿no? O sea, de qué puedes hacer, porque hace rato mencionábamos las frases que no, pero qué sí le puedes decir a una familia que está pasando por un duelo de un bebé no nacido. Claro. Bien, pues en un inicio, si la pérdida es reciente, si el fallecimiento es reciente, estar presentes, acompañarlos en los rituales de despedida. A veces no necesitamos frases hechas, simplemente presencia. Aquello que pueden preguntar es ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Qué necesitas? Algún regalo que le pueden hacer a una mamá o un papá en duelo por estos procesos puede ser un libro de autoayuda, un libro sobre duelo, regalarle, ¿por qué no?, alguna sesión de terapia psicológica, buscar algún recurso justo de algún círculo de duelo, información que a ellos les pueda servir. Y evitar, ¿verdad?, pues justamente esas frases, pero que sí seamos conscientes de que somos muchas familias, muchas mujeres, mamás, papás y familias que pasamos por estas situaciones, que estoy segura que quienes me están escuchando por lo menos conocen a una persona que ha pasado por una situación así, que seamos sensibles ante estas situaciones, a cualquiera nos puede pasar, y que realmente puedan nombrar al bebé de esa persona por su nombre principalmente, y que puedan estar presentes, ¿verdad? Nombrarlo, visibilizarlo, darle un abrazo el 10 de mayo. ¿Por qué? Porque también son mamás. El Día del Padre igual, darles un abrazo, considerarlos en este tipo de celebraciones, porque también son mamás y porque también son papás. Y finalmente, pues un mensaje para las familias o las personas que están viviendo esta maternidad en ausencia, pues qué mensaje les darías y qué consejo les darías para que puedan acudir, a lo mejor que se puedan acercar a ustedes, pues sí, un mensaje que les dieras en el marco de este 10 de mayo. Ok, voy a voltar para allá. Bueno, principalmente que no están solas, mamás en duelo no están solas. Entre el Sol y una Estrella pues siempre tiene las puertas abiertas para ustedes, pueden contar con nosotros.
Y también quiero que sepan pues que son mamás, ¿verdad? Que son mamás, que sus hijos estuvieron aquí, existieron y siguen existiendo aún en su mente, en su vida y en su corazón. Y aquí tienen un espacio cálido, amoroso, empático, en donde pueden expresar libremente sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones. Cuentan con nosotros y si así lo requieren y así lo necesitan, por ahí pueden encontrarnos en Facebook, en redes sociales como Entre el Sol y una Estrella, y ponerse en contacto con nosotros. Estoy segura que estos espacios serán de mucho apoyo, de mucha ayuda. Encontrarán también herramientas que les pueden ayudar muchísimo para su proceso de duelo. Pues Betty, un placer platicar contigo, que nos compartieras tu experiencia y tanto de qué hay que decir de este tema. Yo creo que vamos a seguir tal vez en contacto, si nos lo permites, para buscar la manera de seguir visibilizando esto, y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta entrevista el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por la información y por la invitación, ¿verdad? Por preocuparse también por visibilizar esta causa. Gracias por la atención. Muchas gracias, Betty. Amigos de CRM Noticias, pues ya vieron un poquito de cómo podemos abarcar este tipo de maternidades. Les invitamos a que se mantengan informados, a que busquen información respecto al tema. Si tú vives una maternidad, una paternidad de este tipo, acércate ante el Sol y una Estrella, y pues les vamos a pasar todos los datos. Así que pues de momento les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en todas nuestras páginas. Les deseo un excelente día. Hasta luego.